Rodrigo cerró los ojos dentro del avión, mientras las luces de Los Ángeles desaparecían bajo las nubes. Llevaba una mochila gastada, $340 en el bolsillo y un nudo en la garganta que no lo dejaba respirar. Después de 4 años persiguiendo el sueño americano, regresaba a México con las manos vacías y el alma más vacía todavía. Recordó el día que se fue. Su madre, Lucía, había reunido a toda la familia en su casa de 3x3 en Tlaquepaque. Habían hecho una carne asada con el dinero que ella guardaba en una lata de café. Todos lo abrazaron como si fuera un héroe que iba a conquistar el mundo. «Vas a triunfar, mijo», le había dicho su madre con los ojos llenos de lágrimas y esperanza. Allá todo es posible si trabajas duro. Si esta historia te está inspirando, te invito a suscribirte al canal Voces que Vencen y dejar en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de superación que el mundo necesita conocer. Lo que nadie le había dicho era que todo es posible. No significaba lo mismo para un mexicano sin papeles que para los demás. Rodrigo llegó a Los Ángeles con una visa de turista y la dirección de un primo que le había prometido trabajo en construcción. La realidad fue diferente desde el primer día. Vivía en un apartamento de una recámara con otros 7 paisanos. Dormía en el suelo de la sala, turnándose el colchón con otros 2. El olor a humedad, fritangas y sudor se pegaba a la ropa. Cada mañana se levantaba a las 4 para llegar a las obras de construcción, donde los contratistas buscaban jornaleros. A veces lo elegían, a veces no. Cuando trabajaba, le pagaban $80 por 12 horas bajo el sol californiano. Cuando no, regresaba al apartamento con las manos vacías y el estómago vacío. Los primeros meses fueron de pura supervivencia. Comía una vez al día, generalmente tacos de frijoles que preparaba en una estufa prestada. Llamaba a su madre cada 15 días desde un teléfono público, mintiéndole. «Todo va muy bien, mamá. Ya casi ahorro para mandarles algo». La verdad era que apenas le alcanzaba para la renta, que su primo había aumentado sin avisar. Después de 6 meses, consiguió trabajo en una taquería de Boyle Heights. El dueño, un mexicano que llevaba 30 años en Estados Unidos, le pagaba $1,200 al mes por trabajar de martes a domingo, de 10 de la mañana a 11 de la noche, sin seguro, sin días libres, sin dignidad. «Agradece que te doy trabajo, muchacho», le decía cuando Rodrigo pedía un día para descansar. «Afuera hay 100 como tú esperando tu lugar». Y era verdad. Rodrigo veía a otros paisanos durmiendo en las calles, buscando comida en la basura, esperando en las esquinas con la esperanza de que alguien los contratara, aunque fuera por unas horas. Él al menos tenía un techo y comida, aunque fuera sobras de la taquería. Se repetía a sí mismo que estaba progresando, que todo era parte del proceso, pero algo dentro de él se iba rompiendo. No era solo el cansancio físico, aunque sus manos estaban llenas de quemaduras de la plancha y cortes de los cuchillos. Era el cansancio del alma. Era levantarse cada día sabiendo que no importaba cuánto trabajara, seguiría siendo invisible. Era caminar por las calles y sentir las miradas de desprecio cuando hablaba español. Era escuchar a los clientes quejarse del servicio mientras él llevaba 13 horas de pie, sonriendo como si todo estuviera bien. Una noche, un cliente se molestó porque su orden tardó 5 minutos extra. Rodrigo estaba solo atendiendo porque el otro empleado no llegó. El cliente, un hombre de traje que probablemente ganaba en un día lo que Rodrigo ganaba en un mes, le gritó frente a todos: «¿Para qué vienen a este país si ni siquiera pueden hacer bien un maldito taco? Regrésense a su país». Rodrigo apretó los puños bajo el mostrador.
Quiso gritarle que él trabajaba más en un día que ese tipo en una semana. Quiso decirle que había dejado a su familia, su tierra, su idioma, solo para ser tratado como basura. Pero solo bajó la cabeza y dijo: «Disculpe, señor. Le doy su dinero de vuelta». El cliente escupió en el suelo y se fue. Rodrigo limpió el escupitajo sin decir nada. Esa noche lloró por primera vez en meses. No por el incidente, sino porque se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Alguien que aceptaba humillaciones como si fueran normales. Alguien que había perdido su voz. Para el segundo año, Rodrigo decidió intentar algo diferente. Había escuchado que en las empresas de limpieza pagaban mejor y el trabajo era más estable. Consiguió empleo en una compañía que limpiaba oficinas corporativas en el centro de Los Ángeles. Le dieron un uniforme azul, productos de limpieza y un horario de 11 de la noche a 7 de la mañana. Ahora trabajaba cuando la ciudad dormía. Entraba a edificios relucientes, donde durante el día trabajaban abogados, ejecutivos, gente con maestrías y títulos colgados en las paredes. Rodrigo limpiaba sus escritorios, vaciaba sus basuras, aspiraba sus alfombras, veía fotos de sus familias, vacaciones en Europa, diplomas de universidades que él ni siquiera podía pronunciar. Una madrugada, mientras limpiaba la oficina de un vicepresidente, vio un diploma de la Universidad de Guadalajara. Su ciudad, su universidad, la misma donde él había estudiado 2 años de ingeniería antes de desertar por falta de dinero. Se quedó mirando ese título durante varios minutos. El tipo que trabajaba ahí probablemente nunca había limpiado un baño en su vida, y aquí estaba Rodrigo, con la misma educación inicial, limpiando el suyo. Fue en ese momento que algo cambió en su cabeza. No fue inspiración ni motivación, fue rabia. Una rabia que lo quemaba por dentro. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué alguien nacido del otro lado de una línea imaginaria tenía todas las oportunidades, mientras él tenía que trabajar en las sombras solo para sobrevivir? Decidió que iba a estudiar. No importaba cómo. Buscó información sobre colegios comunitarios y descubrió que algunos aceptaban estudiantes indocumentados con matrículas reducidas. Se inscribió en clases nocturnas de inglés y contabilidad. Pagaría con el dinero que había estado ahorrando para mandarle a su madre. Durante 6 meses, Rodrigo trabajó de 11 de la noche a 7 de la mañana, dormía de 8 a 1 de la tarde y estudiaba de 2 a 6 de la tarde. 4 horas de sueño. Comía una vez al día. Su cuerpo empezó a colapsar. Perdió 10 kilos, desarrolló migrañas constantes, pero seguía adelante porque creía que la educación era su salida. Entonces llegó la deuda. Para pagar las clases, Rodrigo había sacado una tarjeta de crédito que le ofreció un paisano. «Es fácil, carnal. Solo firmas y listo». Lo que no le dijeron era que la tasa de interés era del 28% anual. En 6 meses, los $2,000 que había sacado se convirtieron en 3,500. Luego, en 5,000. Los intereses crecían más rápido que su capacidad de pagar. Empezó a recibir llamadas amenazantes. Su primo, cuyo nombre estaba en el contrato del apartamento, comenzó a presionarlo. «O pagas o te vas. No voy a arriesgar mi crédito por ti». Rodrigo buscó un segundo trabajo lavando platos en un restaurante italiano de 4 de la tarde a 10 de la noche. Ahora trabajaba 20 horas al día. Ya no estudiaba. Apenas dormía 2 horas. Su salud mental empezó a quebrarse. Una noche, mientras lavaba platos, simplemente se detuvo. Sus manos dejaron de moverse. Se quedó mirando el agua, corriendo por el fregadero, hipnotizado. El gerente le gritó, pero Rodrigo no escuchó. Solo veía el agua, pensando que así se estaba yendo su vida. Por el drenaje, sin control, sin sentido.
Lo corrieron esa misma noche. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita un empujón de motivación, comparte esta historia. Juntos podemos inspirar a más personas a no rendirse. Rodrigo cayó en una depresión profunda. Dejó de salir del apartamento excepto para trabajar. Ya no llamaba a su madre porque no soportaba seguir mintiéndole. Había prometido regresar triunfante, mandarle dinero, comprarle una casa mejor. En cambio, estaba endeudado, enfermo y más perdido que nunca. Su primo lo corrió del apartamento después de 3 años y medio. Ya no puedo ayudarte, Rodrigo. Estás enfermo. Necesitas regresar a México. Rodrigo terminó durmiendo en su carro viejo que había comprado por $800. Un Nissan del 98 que se apagaba en los semáforos. Ahí dormía, se bañaba en baños públicos, comía lo que podía comprar en tiendas de descuento. Una madrugada, después de terminar su turno limpiando oficinas, se estacionó en un mirador que daba a toda la ciudad. Los Ángeles brillaba como 1.000.000 de promesas que nunca se cumplieron. Rodrigo sacó su teléfono y finalmente le marcó a su madre. Eran las 5 de la mañana en California, las 7 en Guadalajara. «Rodrigo, mijo, ¿estás bien?» Su voz sonaba desesperada. Hacía 2 meses que no sabía de él. «Mamá». Rodrigo intentó hablar, pero las palabras no salían, solo lágrimas. Por primera vez en 4 años lloró frente a su madre, aunque fuera por teléfono. «¿Qué pasó, hijo? ¿Estás herido?» «Mamá, no puedo más. Fracasé. No pude. Lo siento mucho». La voz se le quebraba entre sollozos. «Gasté todo tu dinero. No tengo nada. No soy nadie aquí. Solo quiero volver a casa». Hubo un silencio largo del otro lado. Luego su madre habló con una firmeza que Rodrigo no esperaba. «Entonces regresa, mijo. No eres un fracaso por volver. Eres un fracaso si te quedas donde no eres feliz solo por orgullo. Tu casa está aquí. Tu familia está aquí. Regresa». Esas palabras fueron como un permiso que Rodrigo no sabía que necesitaba. Vendió su carro en $300. Juntó otros 200 que tenía ahorrados, compró un boleto de avión de una sola vía y empacó su vida en una mochila. No le dijo a nadie que se iba. Simplemente desapareció. El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a las 10 de la noche. Rodrigo salió de la terminal con su mochila y se quedó parado afuera, respirando el aire de su tierra. Olía a lluvia reciente, a elotes asados, a México. Por primera vez en años, sintió que podía respirar completo, pero entonces la realidad lo golpeó. No tenía dinero para un taxi hasta Tlaquepaque. Había gastado sus últimos dólares en el aeropuerto de Los Ángeles comprando agua. Miró a su alrededor, avergonzado. Después de 4 años en Estados Unidos, regresaba sin poder pagar ni un taxi a su casa. Se sentó en una banca afuera del aeropuerto, con la cabeza entre las manos. Un taxista mayor se le acercó. «¿A dónde vas, joven?» «A Tlaquepaque, pero...» Rodrigo no pudo terminar la frase. El taxista lo miró de arriba abajo. Vio la mochila gastada, los ojos cansados, la postura derrotada. «¿Vienes de allá?» Rodrigo asintió sin levantar la vista. «¿Y cómo te fue?» «Como a la mayoría. Mal». El taxista se sentó a su lado. «Mira, mijo, yo también me fui hace 30 años. Duré 10 años allá. Lavé platos, limpié baños, trabajé en construcción. Junté un poco de dinero y regresé. ¿Sabes qué fue lo mejor que hice? Regresar. Porque aquí sí tengo valor. Allá era invisible. Aquí soy don Roberto, el taxista que conoce toda la ciudad. Tengo mi casa, mi familia, mi dignidad». Rodrigo lo miró por primera vez. Don Roberto tenía el rostro curtido por el sol, manos callosas, pero ojos que brillaban con algo que Rodrigo había perdido: orgullo. «El fracaso no es caer, muchacho. El fracaso es quedarse abajo. Tú regresaste. Eso ya es levantarse. Ahora tienes que caminar. Ándale, súbete. Te llevo a tu casa sin cobrar. Considera que es mi inversión en tu futuro.
Rodrigo no supo qué decir. Subió al taxi con los ojos llenos de lágrimas otra vez, pero esta vez eran diferentes. Don Roberto manejó en silencio hasta Tlaquepaque, hasta la colonia que Rodrigo había intentado olvidar durante 4 años. Cuando llegaron frente a la casa de su madre, Rodrigo vio luz en la ventana. Eran casi las 11 de la noche. Antes de bajar, don Roberto le dio una tarjeta. Cuando estés listo para trabajar, búscame. Siempre necesito ayuda. No paga mucho, pero es honesto. Rodrigo bajó del taxi y caminó hacia la puerta. Antes de tocar, se quedó parado afuera durante varios minutos. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a mirar a su madre a los ojos después de haber fallado en todo? Tocó suavemente. La puerta se abrió de inmediato. Su madre estaba ahí, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. No dijo nada. Solo lo abrazó con una fuerza que Rodrigo no recordaba. Y él se derrumbó en sus brazos como cuando era niño. «Ya estás en casa, mijo, ya estás en casa». Esa noche, Rodrigo durmió en su cama de siempre, en su cuarto de siempre, escuchando los ruidos de su colonia de siempre. Por primera vez en 4 años, durmió toda la noche sin despertar. Los primeros días fueron extraños. Rodrigo evitaba salir porque no quería encontrarse con conocidos. Todos sabían que se había ido a Estados Unidos con grandes planes. ¿Qué iban a pensar ahora que había vuelto sin nada? En su mente podía escuchar las burlas. «Mira, ahí va el que iba a triunfar en Estados Unidos. ¿Qué pasó, no que muy vergas?» Su madre lo notó. Una mañana, mientras desayunaban frijoles con tortillas hechas a mano, ella le dijo: «Rodrigo, la gente siempre va a hablar, pero ¿sabes qué? Ellos hablan desde sus sillas sin haberse movido nunca. Tú al menos lo intentaste. Eso ya es más que la mayoría». Rodrigo asintió, pero no se sentía mejor. Necesitaba trabajar, necesitaba reconstruir algo. Recordó la tarjeta de don Roberto y lo llamó. 2 días después, empezó a trabajar como ayudante de taxista, limpiando los carros, llevándolos a la gasolinera, a veces manejando turnos nocturnos. El pago era poco, 200 pesos al día, mucho menos de lo que ganaba limpiando oficinas en Los Ángeles. Pero había algo diferente. Podía hablar en español sin pena, la gente lo trataba con respeto y al final del día regresaba a una casa donde alguien lo esperaba con comida caliente. Don Roberto resultó ser más que un jefe, era un mentor sin título. Durante los viajes largos hablaban de todo. Le enseñó las rutas de la ciudad, pero también le enseñó algo más importante, que el éxito no se mide en dólares, sino en paz. ¿Sabes qué es lo que nadie te dice del sueño americano, Rodrigo? Es un sueño de otro. Tú estabas viviendo el sueño que otros te vendieron. Pero ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres? Rodrigo nunca se había hecho esa pregunta. Siempre había seguido lo que se suponía que debía hacer: ir al norte, ganar dólares, regresar rico. ¿Pero qué quería él realmente? Una noche, mientras manejaba un turno nocturno, recogió a una pareja joven que venía de un restaurante. Estaban felices, platicando sobre abrir su propio negocio de comida. «Mi abuela me dejó su receta de pozole. Es la mejor de Jalisco. Queremos abrir una pozolería, pero no tenemos capital todavía». Rodrigo los escuchó y algo hizo clic en su cerebro. Comida. Él sabía de comida. Había trabajado en taquería, había lavado miles de platos, había visto cómo funcionaban los restaurantes por dentro, y conocía Guadalajara, conocía los barrios, conocía a la gente. Durante las siguientes semanas, la idea no lo dejó en paz. ¿Y si habría algo pequeño? No un restaurante grande, sino algo humilde, un carrito de tacos. Había visto cientos en Los Ángeles, siempre llenos de mexicanos nostálgicos. ¿Por qué no hacerlo aquí, pero con un giro? Tacos con recetas que aprendió en California, mezcladas con el sazón de su madre. Le presentó la idea a su mamá. Ella lo miró con escepticismo. «¿Y con qué dinero, mijo?» «No necesito mucho,
Un carrito usado cuesta como 15,000 pesos. Puedo juntar eso en 3 meses si ahorro todo. Tú me enseñas a cocinar como solo tú sabes. Yo pongo el trabajo. Su madre sonrió por primera vez en mucho tiempo. Está bien, pero con una condición. Nada de deudas. Si vamos a hacer esto, lo hacemos sin deber ni un peso. Rodrigo trabajó como nunca durante 3 meses. Turnos dobles, triples. Ahorró cada peso. No gastó en nada que no fuera absolutamente necesario. Don Roberto, al enterarse del plan, le dio un préstamo sin intereses de 5,000 pesos. No es un regalo, es una inversión. Me vas a devolver cada peso, pero sin prisa. Con 18,000 pesos, Rodrigo compró un carrito de tacos usado, una plancha vieja pero funcional y provisiones básicas. Pidió permiso para instalar el carrito frente a una escuela preparatoria en la colonia americana. El lugar no era premium, pero la renta del espacio era barata, 500 pesos al mes. El primer día, Rodrigo abrió a las 6 de la tarde. Tenía tacos de asada, pastor y una creación propia, tacos estilo California, con una salsa que había perfeccionado mezclando recetas mexicanas con cosas que aprendió en Los Ángeles. Había preparado todo para 50 tacos. Vendió 12. El segundo día vendió 8. El tercero 15. Rodrigo empezó a preocuparse. Los números no cuadraban. Gastaba más en materia prima de lo que vendía. Pero su madre le dijo: «Paciencia, mijo. Roma no se construyó en un día». Decidió hacer algo diferente. En lugar de solo esperar clientes, empezó a platicar con los estudiantes. Les preguntaba qué les gustaba, qué no. Ajustó recetas. Bajó precios. Agregó promociones. Compra 3, lleva 4. Pero sobre todo, puso amor en cada taco como su madre le había enseñado. La cuarta semana, algo cambió. Un grupo de estudiantes empezó a llegar todos los días. Luego trajeron a sus amigos, luego a sus familias. El carrito de Rodrigo, el que volvió de Estados Unidos, se convirtió en Rodrigo el de los tacos California. Para el tercer mes, vendía 200 tacos diarios. Tuvo que contratar a su primo para ayudar. Para el sexto mes, había pagado el préstamo de don Roberto y ahorrado suficiente para comprar una plancha nueva. Pero lo más importante no eran los números, era lo que sentía. Cada taco que preparaba era con orgullo. Cada cliente que regresaba era una victoria. Cada peso que ganaba era limpio, honesto, sin humillaciones. Un año después de haber regresado, Rodrigo estaba en su carrito una noche cuando llegó un cliente con acento extranjero. Era un estadounidense, turista. Pidió 3 tacos en un español torpe. Rodrigo se los preparó con cuidado y el tipo, después de probar el primero, dijo: «Man, these are better than anything in LA. You should open in the States». Rodrigo sonrió. «I already tried that. Didn't work out. But here, this is working. And this is home». El tipo asintió, pagó y se fue. Rodrigo se quedó pensando en esa conversación. Hace un año, esas palabras lo hubieran destruido. Admitir que no funcionó en Estados Unidos. Pero ahora las dijo con paz, porque había entendido algo fundamental. El fracaso no es caer, es quedarse abajo, y él ya no estaba abajo. Su madre llegó esa noche para ayudarlo a cerrar. Mientras limpiaban el carrito, ella le dijo: «¿Sabes qué me hace feliz, mijo? No es que vendas muchos tacos. Es que te veo feliz, te veo vivo otra vez. Eso no tiene precio». Rodrigo la abrazó. «Gracias por dejarme fracasar, mamá. Y gracias por ayudarme a levantarme». 2 años después de regresar, Rodrigo había abierto un segundo carrito en otra colonia. Empleaba a 4 personas, 2 primos y 2 chavos del barrio que, como él antes, necesitaban una oportunidad. Les pagaba justo, los trataba con respeto y les enseñaba todo lo que sabía. Don Roberto seguía siendo su amigo. A veces pasaba a comer tacos gratis, aunque Rodrigo siempre intentaba cobrarle.
Es mi inversión que sigue creciendo, decía el viejo riendo. Una tarde, mientras Rodrigo preparaba el carrito para abrir, llegó un chavo de unos 20 años. Tenía la misma mirada perdida que Rodrigo tenía cuando regresó. ¿Ofrece trabajo?, preguntó tímidamente. ¿De dónde vienes?, preguntó Rodrigo. Acabo de regresar de Estados Unidos. No me fue bien. Estoy buscando cualquier cosa. Rodrigo vio su propia historia en esos ojos. ¿Sabes hacer tacos? No, pero aprendo rápido. Está bien. Empiezas mañana. Te voy a pagar 250 al día para empezar. Conforme aprendas, subes. ¿Trató? El chavo casi llora de gratitud. Sí, señor, gracias. No lo voy a defraudar. Rodrigo le puso una mano en el hombro. Todos caemos, carnal. Lo importante es levantarse, y aquí nos levantamos juntos. Esa noche, mientras cerraba el carrito, Rodrigo miró hacia el cielo de Guadalajara. Las estrellas brillaban diferente aquí, o tal vez era él quien las veía diferente. Hacía 2 años había regresado creyendo que era un fracaso. Ahora entendía que regresar fue la decisión más valiente de su vida. No tenía una casa lujosa, no tenía un carro del año, no mandaba remesas millonarias, pero tenía algo más valioso: paz, dignidad y la certeza de que estaba construyendo algo real, algo suyo, en la tierra que siempre fue su hogar. El fracaso no fue regresar. El fracaso hubiera sido quedarse donde no era feliz, solo para mantener una mentira. Rodrigo había aprendido que el éxito no se mide en dólares ni en lo que otros piensan. Se mide en la capacidad de mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Y después de 2 años, Rodrigo finalmente se reconocía a sí mismo. Su madre tenía razón desde el principio. Ya estaba en casa, y eso, descubrió, era el mayor triunfo de todos.